Análisis de datos, avance de la pandemia por SARS-CoV-19 en México. Y bueno, la agenda del día de hoy son las fuentes de datos que se ocuparon para generar este análisis, los pros y contras que tienen estas bases de datos, el proceso de limpieza y transformación que se realizó, las preguntas que se plantean y algunos dashboards y los análisis de los mismos. Algunas de las ventajas y desventajas de las fuentes de datos que se seleccionaron es para la primera, que proviene de la Dirección General de Epidemiología del país. Sabemos, algunas de las ventajas es que es una fuente de datos confiable, posee una gran cantidad de datos para el análisis, posee al menos más de 10 millones de registros. También abarca un gran rango de fechas, desde que inició la pandemia hasta septiembre, y también son datos que provienen directo del gobierno de México. Algunas de las desventajas es que los datos de la fuente se actualizan todos los días. También no se tiene certeza de cómo se están capturando los datos, ya que para la segunda fuente de datos que se ocupó fue Our World in Data COVID-19 Dataset. Algunas de las ventajas es que estos datos provienen de un centro de investigación internacional y de hecho ellos se han dedicado a realizar un análisis día con día y también poseen datos de utilidad para el análisis. Una de las desventajas es que es un compendio de otras fuentes de datos y son datos muy generales relacionados para la limpieza y transformación de los datos. En primer lugar, para el banco de datos abiertos, la estructura de la base de datos es que tiene 35 columnas y muchos de los datos presentan un formato incorrecto. Por ejemplo, para el caso de la fecha de defunción, tenemos que no coincide con el formato tradicional y estaba en formato de string y no de fecha, a comparación con los campos de fecha de actualización, fecha de ingreso y fecha de síntomas. También se optó por eliminar el campo de país, nacionalidad y país de origen, ya que la mayor parte de los datos eran nulos. Después, para el campo de nacionalidad, la mayoría de los datos eran nulos, no estaban especificados o se asumía que la persona era mexicana. Para el campo de origen, se asumía que todos los centros de salud registrados tienen la capacidad para monitorear enfermedades respiratorias, y para el caso de municipio res no había información respecto a qué municipio se encuentra esta unidad médica, y debido a la movilidad de las personas, los datos se pueden ver afectados. E igual la entidad de nacimiento, de la misma forma, es debido a la movilidad de las personas que se pueden ver afectados estos datos, por lo que se deciden eliminar. Y se planea también cambiar el nombre de los campos, no sufrir ambigüedades dentro del análisis. Para la nueva estructura se realizó el cambio del nombre de algunos de los datos. Se cambiaron números por strings para poder tener un amplio control dentro de nuestra base de datos. Para Our World in Data COVID-19 Dataset, la estructura original cuenta de 40 columnas y muchos de los datos igual presentaban un formato incorrecto. También se planeaba cambiar los nombres de los campos y se eliminaron los campos de test units, en el cual se asume que todos los datos van a provenir de personas, por lo que se decide eliminar. También tenemos Stringency Index, GDP per capita y Extreme Poverty y Hand Washing Facilities, ya que son datos que no aportan valor a la investigación y son valores que se refieren a sectores económicos del país y está fuera del alcance de este estudio. Y para la nueva estructura es que se cambiaron los nombres de los campos y el tipo de datos de algunos de los campos que eran de tipo de cadena a número decimal.
Para las preguntas que se fueron planteadas y el análisis que se realizó para cada una, la primera fue la ocupación hospitalaria diaria de centros de salud gubernamentales en casos por edad, género y padecimiento. El objetivo de esta pregunta es dar a conocer cuántos pacientes que padecían de COVID-19 no presentaron síntomas de gravedad y conocer si es necesario aumentar la capacidad hospitalaria o habilitar más zonas de atención. También era encontrar patrones que determinaran los sectores de la población que no resultaran ser tan propensos a complicaciones por esta enfermedad. Este es el dashboard. Este dashboard cuenta con filtros de fecha de inicio y fecha de fin. También tenemos filtros tanto para hombre como para mujer. Y la primera gráfica es la ocupación por instituciones, padecimiento y sexo. Después, ocupación por padecimiento, ocupación diaria por institución, camas disponibles y pacientes hospitalizados, y la ocupación diaria por edad y género. Para el siguiente análisis tenemos el periodo de Semana Santa, que comprende del 4 de abril al 20 de abril, incluyendo el periodo de incubación de 15 días. En cuanto a la ocupación hospitalaria, tenemos que el 5 de abril teníamos 66 casos en el IMSS y 15 días después hubo un aumento de 211 casos, por lo que llegamos a 277 casos. Para hospitales de la Secretaría de Salud, son 39 casos el 5 de abril y en 15 días hubo un aumento de 227 casos, y para el 20 de abril hubo 226 casos. Después, en cuanto a la ocupación por padecimiento, tenemos que el 5 de abril el padecimiento que prevalece es neumonía. Entonces tenemos que el 5 de abril con 132 casos, y para el 20 de abril tenemos 567 casos. Esto quiere decir que durante 15 días hubo un aumento de 435 casos. En cuanto a la ocupación de camas de hospital, tenemos que el 5 de abril teníamos 132 camas ocupadas de las 200.100 disponibles. Para el 20 de abril teníamos 567 camas de las 197.340 ocupadas, de las 197.340 disponibles. En cuanto a la ocupación por edad, tenemos que el mayor número de contagios se presenta entre los 44 y los 57 años. El número medio de contagios es entre los 30 y los 43, y de los 58 a los 75 años. Y el menor número de contagios en el rango de fechas es entre los 0 y 29 años, y de los 75 a los 102 años. Para el rango de fechas, que comprende del 10 de mayo al 25 de mayo, la ocupación hospitalaria diaria en el IMSS el 10 de mayo fue de 392 casos, y 15 días después hubo un aumento de 200 casos. El 25 de mayo nos deja con 592 casos. Para la Secretaría de Salud, el 10 de mayo hubo 282 casos. 15 días después, para el 25 de mayo, hubo 424 casos. En cuanto a la ocupación por padecimiento, de igual forma, tenemos que el 10 de mayo teníamos 537 casos. Para el 25 de mayo hubo 519 casos y hubo un aumento en 282 casos. Para las camas de hospital, tenemos que el 10 de mayo hubo 784 camas ocupadas de las 169.740 disponibles. 15 días después aumentó 445 camas. El 25 de mayo nos deja con 1.229 camas ocupadas de las 149.040 disponibles. Para la ocupación por edad, tenemos que el mayor número de contagios en el rango de fechas es entre los 48 y los 61 años. El número medio de contagios en el periodo es entre los 38 y los 47, y de los 64 a los 75. El menor número de contagios es entre los 0 y los 37 años, y de los 76 a los 101. Y de igual forma podemos observar en nuestra gráfica que los que tienen mayor prevalencia siguen siendo aquellos pacientes que tienen neumonía y
son positivos a COVID. Para las conclusiones de este análisis, se tiene que las personas con padecimientos que no presentaron complicaciones fueron aquellos que tenían otras complicaciones, que tenían EPOC, que estaban inmunocomprometidas, que tenían enfermedades renales, que padecían de tabaquismo, personas embarazadas y personas con asma. Las edades que fueron menos propensos a sufrir de complicaciones se encontraban entre los 0 a los 24 años y entre los 88 a los 117 años, y pues no es necesario habilitar zonas de atención debido a que hay suficientes camas disponibles a la fecha en la que se realizó el análisis. Después, para la cantidad de funciones por día de personas por padecimiento, por edad y género, esta pregunta se creó con el objetivo de analizar si el hecho de padecer alguna otra enfermedad juega un papel en la causa de muerte de las personas. También era con el objetivo de encontrar patrones que determinaran la vulnerabilidad ante el virus de las personas que tienen algún padecimiento crónico. Y bueno, para este dashboard tenemos 4 gráficas. La primera son las defunciones por padecimiento, la segunda son defunciones por sexo, defunciones por día de casos positivos y las defunciones por edad. Y igual, de la misma forma, tenemos unos filtros que son de fecha de inicio y la fecha de fin. Y también tenemos la opción de filtrarlos ya por sexo, ya sea hombres o mujeres. Para el primer análisis que se hizo fue del 13 de abril al 9 de septiembre. El primero fue las defunciones por sexo. Se obtuvo que la alza de defunciones en hombres con COVID-19 se presentó a partir del 14 de abril con 68 defunciones, llegando hasta un punto máximo el 6 de julio con 453 defunciones, y pues a partir del 6 de julio hubo 464 defunciones y se empieza a observar una disminución un poco gradual en las defunciones de hombres positivos a COVID hasta el 9 de septiembre con 220 defunciones. Seguido de esto tenemos que la principal causa de muerte en hombres es por neumonía. El día que se presentaron más muertes fue el 16 de junio con 355 muertes, seguido de aquellos que padecen de hipertensión. El 19 de julio fue el día que se presentaron más muertes y hubo 209 muertes, seguido de personas con diabetes el 21 de julio, que hubo 169 muertes. Después, las personas que fueron intubadas el 16 de junio presentaron 182 muertes, y aquellas que padecían de obesidad el 6 de julio presentaron 120 muertes. Esto pues nos empieza a indicar que aquellos que padecen neumonía o padecen de otros padecimientos crónicos como hipertensión, diabetes, obesidad o aquellas que fueron intubados se presentaba un mayor riesgo y resultaron ser un poco más vulnerables a esta enfermedad. En cuanto a las defunciones por edad, tenemos que la mayor cantidad de defunciones de personas con COVID se encontraron entre los 50 y los 77 años de edad. También la menor cantidad de defunciones se presenta de los 0 a los 40 años y de los 85 a los 102 años. También tenemos que la cantidad media de defunciones de personas es de 41 a 49 años y de 78 a 84 años. La mayor cantidad de varones se presentó en aquellos que tenían 65 años, con 1.354 personas. En cuanto a las defunciones por día, el día en el que mayores defunciones se presentaron fue el 6 de julio, en el cual hubo 464 muertes, de las esperadas que eran 38.678, y se obtuvo un acumulado de 24.175 muertes hasta ese día. En cuanto al periodo del 20 de abril al 9 de septiembre, fue el rango de fechas en el que se presentaron mayores muertes de mujeres. Entonces, en cuanto a las defunciones por sexo,
La alza de defunciones se empezó a presentar a partir del 20 de abril con 57 defunciones, seguido y así llegando a su punto máximo el 4 de agosto con 272 defunciones. A partir del 4 se presentaron 272 defunciones y se observa una pequeña disminución gradual hasta el 9 de septiembre con 161 defunciones. En cuanto a las defunciones por padecimiento, de igual forma, la principal causa de muerte fue neumonía y la mayor cantidad de muertes fue el 21 de junio con 194 muertes, seguidos de hipertensión. El día que mayores muertes se presentaron fue el 16 de julio con 151 muertes, seguido de diabetes el 30 de junio con 125 muertes, aquellas personas que fueron intubadas el 12 de junio con 108 muertes y aquellas que padecían de obesidad el 21 de julio con 89 muertes. Y en cuanto a las defunciones por edad, la mayor cantidad de defunciones de personas positivas a COVID se encontró entre los 56 y los 78 años de edad, y la menor cantidad de defunciones de mujeres se encontró de 0 a 40 y de 85 a 101 años dentro de este rango de tiempo. También tenemos que la mayor cantidad de defunciones se presentó en la población de 63 años, con una cantidad de 783 personas, al menos este día. Y las defunciones por día de mujeres, el 7 de julio fue el día en el que mayor cantidad de defunciones existieron, con 264 muertes. Se esperaba que hubiera 38.405 muertes y se obtuvo un total acumulado de 12.830 muertes hasta ese día. De acuerdo a estos dashboards y de acuerdo a estas gráficas, se llegó a la conclusión de que los padecimientos que representaron un mayor riesgo dentro de las causas de muerte fueron aquellos pacientes que padecían de neumonía, hipertensión, diabetes, personas intubadas y personas con obesidad. Las edades con el mayor número de defunciones fueron de 56 a 72 años de edad, y en promedio aquellas personas que tenían 65 años de edad fueron las que presentaron un mayor número de muertes. En cuanto a la tasa de contagio semanal por entidad federativa, esta pregunta tiene el objetivo de conocer cómo fue que empezó a evolucionar la pandemia en cada uno de los estados de nuestro país y en qué fechas o periodos se presentó un aumento o una disminución de los contagios, y pues también es con el objetivo de encontrar patrones en aquellas semanas que existieron días festivos. Y bueno, este es el dashboard principal. Tenemos dos gráficas, la primera es la tasa de contagio total por los estados del país y la tasa de contagio por el estado. También tenemos unos filtros que nos van a ayudar a determinar los rangos de semanas que nosotros deseamos analizar. El primer rango de semanas fue de la semana 1 a la semana 12 y podemos observar que la tasa de contagio durante las primeras semanas fue mínimo, como lo pudimos también observar pues en las otras gráficas. Y para el siguiente dashboard tenemos la tasa de contagios por entidad federativa de la semana 12 a la semana 40. Y en esta podemos observar que los estados con una mayor tasa de contagio fueron Ciudad de México, 1.67%, Tabasco, con 1.33%, y Baja California Sur, con 1.40%. Y los estados con una menor tasa de contagio fue Morelos con 0.30%, Chihuahua con 0.32% y Chiapas con 0.12%. Después tenemos que a partir de la semana 12 se empieza a apreciar un incremento en la cantidad de contagios, y esto se puede deber a el inicio de la temporada vacacional de Semana Santa. Durante la semana 18 fueron las festividades del 10 de mayo, por lo que se puede observar un pequeño repunte dentro de los casos positivos a lo largo del país. Los estados que se presentaron una mayor tasa de contagio
fue la Ciudad de México con un 0.08% durante la semana 20, el estado de Tabasco con un índice del 0.11% en la semana 29 y Baja California Sur con una tasa del 0.12% la semana del 32. Las conclusiones a las que se llegaron para este dashboard fue que en las semanas que existieron periodos de vacaciones y algunos días festivos se pueden observar una alza en la tasa de contagios y pues esta puede ser la razón del aumento de los casos a nivel nacional. También tenemos que los estados con una mayor tasa, como ya lo habíamos mencionado, fue la Ciudad de México, fue Tabasco y Baja California Sur, y aquellos con una menor tasa fueron Morelos, Chihuahua y Chiapas.